¿Qué pedo mensoides? El día de hoy me está llevando la vergota, y mi mejor solución es hacer un nuevo video para la desdicha de los 170 desgraciados que tuvieron la mala suerte de estar con este canal, pero, si en algún punto tengo la suerte de llegar a los 1000 suscriptores, haré un llamado para saquear y quemar un Oxxo. Por lo mientras, en este video vamos a tocar el tema de los juegos bootleg o piratas, juegos que son copias de otros, o creaciones completamente nuevas que usan personajes de forma no autorizada, obviamente, con un origen que apunta a que fue desarrollado por algún niño taiwanés a cambio de 2 bolívares. Pero aunque no lo crean, en regiones como Latinoamérica, especialmente en Brasil, tuvieron una popularidad enorme, debido al bajo costo que estos tenían. Por lo general, esta popularidad se desarrolló durante los años 80, 90 y principios de los 2000, así que bueno, es hora de comenzar con este video feo. Ahí llegó porque lloraban hijos de su perra madre. Parte del pinche cala, chinguen a toda su madre. Los pendejos que creyeron que nunca iba a superarme, pero... Como dije al principio, en épocas como los años 80 y 90, la industria de los juegos bootleg crecía de forma apresurada. Cartuchos con 100 juegos en uno, consolas patito y ports imposibles llegaron a las consolas de la época. En los 80, la NES y la Famicom arrasaban el mercado en sus respectivas regiones. Estas consolas usaban cartuchos, y su hardware era fácil de copiar. Esto permitió que fabricantes piratas en Asia crearan clones masivos. Los cartuchos multicopia fueron una de las formas más populares del bootleg. Estos prometían miles de juegos, aunque en realidad eran las mismas 5 versiones repetidas con nombres raros, por ejemplo cosas como Super Mario, Super Bros, Mario Jump, y así distintos nombres, pero al final del día eran la misma porquería. También aparecieron copias de juegos como Contra, Bomberman o Tetris, pero con cambios visuales, bugs o directamente mal traducidos. Muchos de estos juegos eran la primera experiencia que los niños tenían con videojuegos, aunque fueran versiones piratas. Por ejemplo, en Latinoamérica, estos juegos se vendían en ferias, puestos callejeros, e incluso a mí me ha tocado ver que han llegado a vender consolas y juegos pirañas en las chácharas del tianguis, y eso que soy de la chaviza. Ahora, considerando que a mí me ha tocado ver estos productos, en una época en la cual tener un videojuego original es mucho más común, imagínense hace 30 años, era casi imposible encontrar un cartucho original, pero eso importaba mucho. Lo que valía era jugar, aunque el Mario tuviera otro nombre y el Sonic usara metralleta. El éxito de estos juegos implicaba dos factores, el precio y la accesibilidad. Mientras que un cartucho de la NES rondaba en al menos $50, un cartucho multicad de esos estaba alrededor de 10. Además, muchos bootlegs llegaron a zonas donde las compañías ni siquiera vendían consolas oficiales. Sin regulación, la piratería se volvió el pan de cada día. Supongo que muchos de ustedes conocen los juegos de Sonic Adventure, pero como ven yo soy un fan de hueso colorado de la saga. Eso explica las claras señales de autismo que suelen ver a lo largo de mis videos. Es por eso que hoy les hablaré de Sonic Adventure 7, y se preguntarán, ¿qué pasó con las entregas 3, 4, 5 y 6? Bueno, pues los desarrolladores no consideraron que sea muy cool saber contar. Además, recordemos que los juegos originales son plataformeros en 3D, hechos para las consolas de sobremesa de la época. Bueno, Sonic Adventure 7 es un juego de Game Boy Color, y bueno, tampoco fue hecho por Sega, ni aprobado por Nintendo. Este fue hecho en China, por un desarrollador llamado Yon. Este juego puede ser encontrado en eBay. El cartucho incluía el manual gringo del juego Sonic Blast para el Sega Game Gear. Cuando comienza el juego, podemos ver la intro de Sonic 3 and Knuckles, pero muy jodida, con colores que no tienen nada que ver, y obviamente, la fluidez no es el fuerte de este juego. A la hora de jugar, Sonic es el único personaje jugable, ignorando el hecho de que Knuckles aparece en la intro. Al ser un juego pirata, las físicas son muy similares a una promo de Jay Uso. El spray de Sonic es sacado del juego Sonic Triple Trouble, pero pintado todo de azul, con tonos más claros en donde debería estar su piel, aunque también, el color no es el fuerte de este juego. Las colisiones no están bien, los enemigos aparecen fuera de lugar, los movimientos de Sonic son torpes, aunque hay mecánicas ya vistas en juegos oficiales, son completamente inútiles. Por ejemplo, si se realiza un spin dash, de igual forma sufrimos daño por parte de los enemigos. Es común que el personaje atraviese plataformas, o que el juego se congele inesperadamente. Los enemigos a veces ni siquiera tienen una animación para atacar. Al recibir daño, como en cualquier juego de Sonic, perderemos
tenemos los anillos que hemos recolectado, pero en este juego, no es posible recuperar algunos de estos, simplemente son completamente inútiles, ya que aún así podremos recibir daño. El audio de Sonic Adventure 7 es tan roto como su jugabilidad. La mayoría de las canciones son bucles extremadamente cortos, de menos de 10 segundos, que se repiten sin parar, algunas incluso son copias distorsionadas de melodías conocidas o de otros juegos de la misma consola. En ocasiones, los sonidos de salto o daño ni siquiera se reproducen. Y bueno, continuando con el Game Boy Color, existió una compañía llamada Ruanxin, una empresa china que se dedicaba a crear juegos piratas para esta consola. Uno de los juegos más polémicos desarrollado por estos individuos fue Terrifying 9-11, un port de Metal Slug 1, sorprendentemente, bien elaborado, pero, lo que lo lleva a este video, es que su introducción, que incluye imágenes reales de los atentados del 11 de septiembre, seguidas de una escena en la que aparecen representaciones de George Bush y Osama Bin Laden, todo esto acompañado por música alegre que no encaja con la tragedia. Estas escenas no tienen relación con la jugabilidad y fueron añadidas para capitalizar el impacto de los eventos recientes. Para ser más específico, el juego fue lanzado en el año 2002, tan solo un año después de estos sucesos. A pesar de su contenido ofensivo, Terrifying 9-11 es técnicamente un port competente de Metal Slug para Game Boy Color. Se especula que originalmente estaba destinado a ser una versión directa de Metal Slug, pero fue modificado para incluir la temática del 11 de septiembre. Prueba de ello es la presencia de una pantalla de título no utilizada con el logotipo de Metal Slug en los datos del juego, y aunque el juego fuera desarrollado en China, el juego cuenta con diferentes versiones, dependiendo de la región. La versión china, podría decirse, la versión original, contiene la escena introductora que ya mencioné. En algunas versiones dice Terrifying 9-11 y en otras no tiene título visible. Esta versión parece ser la más cercana al build original, y es la base desde la cual se hicieron las demás. La versión en inglés, versión que fue comercializada de forma internacional, venía en un inglés muy limitado, o incluso sin texto. Se encontraba en cartuchos multicopia vendidos en Latinoamérica, Europa del Este y algunos mercadillos en Estados Unidos. Algunas variantes eliminan parte del opening o simplifican la escena de Bin Laden. La versión Lichen, término utilizado para juegos pirata chinos, los cuales renombraban productos viejos con nombres nuevos, en este caso, renombrado a Special Forces 2 Base. En esta versión a menudo removían la intro para evitar polémica y simplemente dejaban el juego como un run and gun sin contexto. Usaban cajas falsas con arte de Call of Duty o Counter-Strike, sin relación alguna con el contenido. Podría decirse que la versión con la intro completa en chino, acompañada del título Terrifying 9-11 y las animaciones de Bush y Bin Laden, es la más buscada por coleccionistas y archivistas, ya que es la más fiel al build original de Ruanxin. Todos conocen los juegos de Super Smash Bros., un juego de peleas en donde personajes de Nintendo y de otras compañías se tiran madrazos. Obviamente, la franquicia de Mario está incluida en esta saga, pero, mucho tiempo antes, a la empresa Homer Team, conocida por crear otros juegos bootleg como el ya conocido Somari, ya había tenido la idea de que Mario y compañía estén involucrados en peleas. En el año 1993 para la consola Famicom, esta compañía lanzó Kart Fighter, un juego inspirado en Street Fighter 2, pero con los personajes del primer Mario Kart del Super Nintendo. Kart Fighter sigue las convenciones establecidas por los juegos de lucha de la época. El jugador se enfrenta a oponentes en combates 1 contra 1, con el objetivo de agotar la vitalidad del oponente antes de que se acabe el tiempo. Los controles permiten movimientos básicos como caminar, saltar, agacharse, golpear y realizar ataques especiales mediante combinaciones de direcciones y botones. A diferencia de Street Fighter 2, casi todos los personajes en Kart Fighter poseen algún tipo de ataque a distancia, aunque el sistema de bloqueo es más limitado. El juego ofrece 5 niveles de dificultad para el modo de un jugador. También es posible que un segundo jugador seleccione un personaje, permitiendo partidas de 2 jugadores, aunque esta función no se indica claramente en el juego. Como dije, todos los personajes jugables de Super Mario Kart aparecen en Kart Fighter, aunque algunos han sido renombrados o presentan versiones japonesas de sus nombres. Por ejemplo, Mario pasó a ser nombrado Mari, Yoshi aquí es mencionado como Yoshi, el Koopa Troopa es Nokonoko, y Donkey Kong Jr. pasa a ser simplemente Donkey.
El desarrollo de este juego fue gracias al éxito de Street Fighter 2, además, que en esos años, la producción de juegos piratas para Famicom era común en Asia Oriental, facilitada por la ausencia del chip de bloqueo con la que contaba la NES al otro lado del mundo, para superar las limitaciones del hardware de 8 bits del Famicom, que permitía solo 4 colores por sprite. Homer Team combinó múltiples sprites para representar personajes con más colores, además, algunos elementos del juego, como fondos de escenarios, fueron tomados de otros títulos como Little Nemo, de Dream Master. Este juego se distribuía mediante cartuchos piratas en Asia y otras regiones, se vendía como si fuera un juego real de Nintendo, con cajas falsas y etiquetas disque oficiales, incluso hoy se puede encontrar en compilaciones piratas de ROMs para emuladores bajo nombres como Mario Street Fighters. A pesar de ser un juego pirata, Card Fighter ha sido reconocido por su esfuerzo y jugabilidad. Es considerado como uno de los mejores juegos no oficiales de su tipo, destacando su originalidad y la calidad de sus sprites. Sin embargo, también ha recibido críticas por problemas técnicos como parpadeo de pantalla, una inteligencia artificial similar a la de un fan de Jey-Uso, y ausencia de opciones en el menú. Resident Evil es una franquicia que inició en los 90 en la primera PlayStation. Cuando el primer juego fue lanzado, redefinió el género de terror, con su atmósfera opresiva, mecánicas de supervivencia y una historia envolvente. El juego se volvió un clásico instantáneo, pero, años después, algo extraño comenzó a circular en ciertos rincones del mundo. Una versión del juego para la Famicom. Existía una adaptación completamente pirata del primer Residente malvado, desarrollada por un estudio chino llamado Weixin, una empresa que era conocida por desarrollar juegos bootleg para el Famicom y el Game Boy Color. Este bootleg, bajo el nombre de Biohazard, es uno de los intentos más extraños por remakear un título moderno. La historia sigue el guión original. El jugador toma el control de Jill Valentine, y se desplaza por un mapa adaptado a las limitaciones, en un gameplay similar a un RPG, con batallas por turnos y comandos básicos como ataque y use item. Además, el juego incluye un menú funcional donde puedes acceder a objetos y mapas. Para guardar, necesitas una cinta de tinta y una máquina de escribir, al igual que en el juego original. Como un juego de esa índole adaptado a una consola mucho más antigua, es obvio que habría limitaciones, en especial en los gráficos. Los personajes y enemigos están representados con gráficos simples y poco detallados. Por ejemplo, mi vieja Jill Valentine aparece como una figura genérica, con colores básicos y muy poca semejanza con su diseño original. Enemigos como zombies, perros infectados o incluso Tyrant aparecen, pero están mal representados. Muchos se ven como bloques de color o figuras apenas distinguibles. La música, obviamente iba a sufrir un downgrade. Las melodías que acompañan la exploración son monótonas, cortas y se repiten en bucle constantemente. El tono general es más molesto que atmosférico, con sonidos chillones para los disparos o los pasos. Incluso algunos efectos parecen reciclados de otros bootlegs o juegos chinos. Obviamente, no podríamos esperar mucho en una consola ochentera, con más limitaciones que el arsenal de movidas de Jey-Uso. Como dije, se trata de un juego bootleg desarrollado por la empresa china Weixin, que operaba en el mercado de los videojuegos no licenciados durante la década de los 2000. En su momento, este juego se vendió principalmente en mercados informales y tiendas de electrónica en países como China y Taiwán, donde los juegos piratas eran muy comunes y, en algunos casos, más accesibles que los productos originales, y eventualmente llegó a otras regiones a través de colecciones no oficiales. Algunos cartuchos llevan el nombre Biohazard, mientras que otros simplemente dicen Resident Evil. Y por desgracia, así termina este video. Podemos concluir que los juegos bootleg representan la piratería, la falta de licencia, la copia descarada y muchas veces el irrespeto por la propiedad intelectual, pero también nacieron del ingenio, de la necesidad y del deseo de llevar franquicias populares a consolas que nunca debieron correrlas, o a regiones donde los títulos originales eran inaccesibles o directamente inexistentes, por desarrolladores que muchas veces trabajaban con presupuestos limitados, y con una ética muy flexible. Y bueno, recuerden suscribirse para que YouTube ya me pague. Es que ya están a punto de correrme de mi casa. Síganme en Twitter, y dale like si tú también crees que el Nintendo Switch 2 es un puto robo, y no vale la pena gastar 13.000 barotes en una consola que probablemente no es más potente que el Xbox One Fat que llevo usando desde 2015, y lo peor de todo es que esa chingadera seguramente se venderá como pan caliente carajo. Estamos bien jodidos. Bueno, ya váyanse a la verga.